La sangre salva vidas, lo cual parece una obviedad. Pero esta sangre tan vital escasea en todo el mundo, lo cual puede plantear riesgos inesperados. Una transfusión de sangre es un tipo de tratamiento mágico que ha salvado millones de vidas humanas. Sin embargo, ha quedado enturbiado por la polémica. Esto es razón suficiente para que los científicos de todo el mundo busquen una fórmula que permita elaborar sintéticamente este elixir de la vida. Para traspasar esta frontera no se descarta ninguna posibilidad. Incluso se está planteando el uso de lombrices como nueva poción milagrosa. Todo esto tiene que ver con el misticismo de la sangre, y la posibilidad de que se pueda producir sintéticamente es una idea alucinante. La playa de Saint-Jean-du-Doigt, al norte de la Bretaña francesa, en la costa atlántica. Hay marea baja, el momento perfecto para el biólogo Frank Sall. Cree que aquí en la playa ha dado con la clave del llamativo obstáculo que impide la producción artificial de sangre. Las lombrices de tierra y su curiosa forma de vida desempeñan un papel crucial. Este es un lugar hermoso para vivir. Siempre me ha interesado la biología marina. Quería comprender cómo eran capaces de respirar estas lombrices entre la pleamar y la bajamar. Y este era el sitio perfecto para estudiarlas. Sall se centra en los excrementos de las lombrices que quedan sobre la arena. Durante muchos años le ha fascinado la capacidad de estas criaturas para obtener oxígeno suficiente, tanto dentro como fuera del agua. La clave está en su sangre, y como descubrió Sall, específicamente en su hemoglobina. Por supuesto que me interesa la hemoglobina de estas criaturas, porque en el mundo nos faltan unos 100 millones de litros de sangre. La hemoglobina de lombriz podría ayudar a solucionar el problema. Disponer de una hemoglobina válida para cualquier grupo sanguíneo en zonas de emergencia sería una revolución en el mundo de la medicina. ¿Que la sangre de las lombrices de tierra puede salvar vidas humanas? Aunque suene a idea absurda, lo cierto es que hay abundancia de lombrices. Pero, ¿podrán los humanos aceptar su sangre? Millones de pacientes esperan un sustitutivo que les funcione, pues hay carestía de sangre. Todos los días, el Hospital Universitario de Greifswald, en Alemania, se enfrenta al desafío de proveer de sangre a sus pacientes, una medida que salva vidas. Andreas Greinacher es el director de medicina transfusional, que proporciona frascos de sangre ya listos para cirugía y tratamientos. Un hombre lleva varias semanas postrado en cuidados intensivos con una fiebre muy alta. Debido a la fragilidad de su condición física, se le sometió a un coma inducido. A consecuencia de su grave enfermedad, de la prolongada terapia intensiva y también de la pérdida de sangre provocada por todo el equipamiento médico, su propia médula ósea ya no puede compensarlo. Para recuperarse tiene que contar con un abastecimiento de oxígeno adecuado. Se necesitará una transfusión para que sus riñones vuelvan a funcionar con normalidad. Principalmente son los pacientes mayores, como este hombre de 60 años, los que dependen de los productos sanguíneos o hemoderivados, y los que no sobrevivirían si no dispusieran de sangre adicional. Esta sustancia vital desempeña muchas funciones. En total, por nuestro cuerpo fluyen entre 5 y 6 litros de sangre. Distribuye oxígeno y nutrientes a las células y transporta a los órganos excretores productos de desecho tales como el dióxido de carbono y la urea.
Pero este elixir tiene una vida útil limitada. La sangre se puede almacenar refrigerada hasta 42 días. Pasado este tiempo ya no es adecuada para transfusiones. A causa de esto, el hospital universitario sufre de constantes embotellamientos. Incluso ha habido que posponer operaciones. Lo que vemos actualmente es que la gente vive más tiempo y que enfermedades que no se podían tratar hace 5 años ahora se curan satisfactoriamente. Pero estos ancianos dependen de una transfusión sanguínea para recuperarse. Si continúa esta tendencia en la esperanza de vida, es muy probable que también aumente la necesidad de transfusiones para la gente mayor. El abastecimiento de sangre se da por hecho, pero la realidad es que constituye un problema. Por eso, Andreas Greinacher y sus colegas publicitan asiduamente la necesidad de que haya donantes. En Alemania solo dona sangre aproximadamente un 3% de la gente. Normalmente a los voluntarios se les permite donar medio litro de sangre después de analizarla. Es muy poca, y menos para una población envejecida. El problema es que desde 1990, en Alemania, la tasa de natalidad ha caído a la mitad. Se trata del cambio demográfico más pronunciado de la estructura poblacional que se haya registrado en la historia de este país. Es decir, en un futuro cercano, la cantidad de donantes se habrá reducido a la mitad. Si sigue donando el mismo porcentaje de población, nos faltará el 50% del abastecimiento necesario. Es un problema grave, teniendo en cuenta que al mismo tiempo hay que extraer otros productos importantes de la sangre donada. El concentrado de hematíes, por ejemplo, es necesario para compensar la pérdida de sangre sufrida durante la cirugía. Este plasma sanguíneo amarillo rico en proteínas es particularmente beneficioso en el proceso de coagulación. ¿Qué garantía hay de que dispondremos de estos hemoderivados vitales en el futuro? Y sobre todo, ¿qué seguridad ofrecen? A finales de los años 80 asistimos a un escándalo internacional que hizo tambalear la confianza de mucha gente. Se supo que había en circulación productos sanguíneos infectados de VIH y hepatitis C, con el consiguiente contagio de miles de personas. Michael Diederich, de Ulm, Alemania, se las ha tenido que ver con estas enfermedades desde la niñez. Como consecuencia, no ha podido terminar ningún proceso de formación, lo que le ha privado de su sueño de convertirse en chef. Mis padres siempre tuvieron la duda de cuándo me lo iban a contar. Al final, lo hicieron cuando me empezaron a gustar las chicas. En ese momento, mis padres se dieron cuenta de que me estaba acercando a la pubertad, que me interesaban las chicas y que había llegado el momento de que me enterase. Tenía 12 años cuando por fin me lo dijeron. Por supuesto que me afectó, pero en aquel momento no llegué a comprender del todo lo que suponía. Sabía que era una enfermedad terminal, pero no qué iba a pasar exactamente o lo que estaba por venir. Aquel escándalo afectó muchísimo a la gente. Yo lo viví en mi época de joven médico residente. Vi cómo se transmitía el VIH a pacientes sanos mediante hemoderivados. Fue una situación horrenda. El VIH y la hepatitis C no son las únicas enfermedades a las que ha tenido que enfrentarse Michael Diederich durante su vida. También es hemofílico de nacimiento. La gente como él sufre de hemorragias súbitas en músculos y articulaciones. Incluso las heridas sangran más de lo normal. La incapacidad de la sangre para coagular bien debe compensarse con inyecciones. Fue precisamente su condición de hemofílico la que provocó que en los años 80 Michael Diederich entrase en contacto con sangre infectada.
Esto le ha marcado de por vida. No consigue mantener un empleo de manera regular. Desde mediados de los 90, una fundación presta ayuda económica a pacientes como él. Como voluntario de la Organización Alemana de Ayuda a los Enfermos de SIDA, Michael ha dado frecuentes charlas en colegios sobre sus vivencias. No es un caso aislado. Solo en Alemania aproximadamente 4.500 hemofílicos se infectaron con los virus del VIH y de la hepatitis C. En Francia fueron unos 3.500. Muchos de los afectados han muerto de estas enfermedades y los que han sobrevivido sufren graves problemas de salud. Los primeros trastornos empezaron a aparecer cuando tenía 14 años. Entonces mi sistema inmunitario comenzó a derrumbarse. Solo me di cuenta de la auténtica gravedad después de tener neumonía por segunda vez a los 18 años. El médico entró en la habitación y dijo que si la cosa seguía así, opinaba que me quedaban 6 meses de vida. En ese momento entendí bien qué clase de enfermedad tenía. Para llegar a controlar todas sus enfermedades, Michael ha pasado por años de múltiples variantes de terapia. Actualmente ha logrado derrotar a la hepatitis C. En cambio, ha de medicarse a diario para tratar su infección de VIH. Hola. ¿Qué tal estás hoy? Bastante bien, pero los pies me están dando problemas. Además, Michael acude a fisioterapia una vez a la semana. Los fuertes sangrados causados por la hemofilia le han dañado mucho las articulaciones. A pesar de todo esto, Michael encara la vida con alegría. Tiene novia y quiere tener hijos. Teniendo en cuenta lo que supone el VIH, me va razonablemente bien. Llevo por debajo del límite de detección del virus unos 15 años. En ese sentido, mi sistema inmunitario se está fortaleciendo. Sin embargo, mi cuerpo ha quedado tan debilitado por los años que llevo sufriendo estas enfermedades y por las distintas terapias para tratarlas, que no puedo tener un trabajo normal. Todavía tengo que descansar con frecuencia. Llevar una vida activa y despreocupada es inimaginable para Michael. Tendrá que lidiar con su enfermedad hematológica el resto de sus días. Hoy en día, sin embargo, puede vivir sin sangre de donantes. Aprovechando que hay medicamentos diseñados genéticamente, los tomo. Porque me da miedo poder coger cualquier otra cosa con una donación de sangre. Aunque digan que son seguras, yo ya nunca me fío del todo. Y con razón. Sin embargo, muchos pacientes no tienen alternativa. Deficiencias sanguíneas y riesgos sanitarios tales como el VIH, la sífilis, la hepatitis B o patógenos completamente nuevos. ¿Quién controla todo esto? En Alemania, el Instituto Paul Ehrlich es responsable de la seguridad y la eficacia de los hemoderivados. Rainer Seitz es el director del departamento de hematología. Él y sus colegas cumplen el procedimiento de revisar meticulosamente la seguridad de las bolsas de sangre. Los métodos de comprobación han mejorado mucho. Hay 2 tipos de análisis. Uno de ellos es la prueba serológica, con la que detectamos anticuerpos o sustancias similares que se forman en la sangre tras una infección con ciertos virus, o incluso los componentes víricos en sí, como en el caso de la hepatitis B. Pero los test NAT o técnica de amplificación de ácidos nucleicos han supuesto otro gran avance porque se puede detectar directamente el genoma del virus. Así se pueden hacer pruebas con mayor precisión y detectar antes las infecciones.
Estos métodos están demostrando su efectividad. Según el Instituto Paul-Ehrlich, se han detectado unas 100 infecciones positivas en VIH entre más de 4,5 millones de donaciones anuales de sangre, antes de que la sangre se incorpore al sistema. Pero la certeza absoluta es imposible, dado que las pruebas no pueden detectar infecciones si no han pasado entre 7 y 21 días desde que se ha producido, un margen de diagnóstico que los expertos denominan periodo ventana. Por lo tanto, una infección muy reciente podría pasar inadvertida, poniendo en peligro al receptor potencial. En Alemania, la última transmisión del VIH en estas circunstancias se dio en 2010. Siempre habrá un pequeño riesgo residual, que es por lo que continuamente intentamos seleccionar donantes sanos desde un principio. Los varones homosexuales son considerados un grupo de alto riesgo y en Alemania no se les permite donar sangre. En Francia, en cambio, ahora ya sí pueden donar, siempre y cuando su último contacto sexual con otro hombre haya sido más de un año antes de la donación. Muchos países tienen sus propias normativas. Australia tiene mucha experiencia. Canadá ha adoptado una norma de no contacto sexual durante 5 años y por la información que tenemos, la seguridad de los hemoderivados no se ha deteriorado. Por lo tanto, incluso Rainer está a favor de suavizar la prohibición de donar sangre a los hombres que practican sexo con otros hombres. Estamos empezando a considerar que la prohibición de por vida a este colectivo, como la que está en vigor actualmente, ya no es necesaria y que se podría reducir a un mínimo de 1 año tras el contacto sexual entre 2 hombres. Pero aunque esta medida podría garantizar más unidades de sangre, seguiría siendo insuficiente para prevenir futuros embotellamientos. La sangre sintética sería una alternativa. Aún así queda un problema crucial por resolver. Un sustituto de la sangre ha de ser capaz de distribuir oxígeno por el cuerpo. La médula ósea de una persona sana produce cientos de miles de millones de glóbulos rojos al día. ¿Podrían asumir este papel vital los sucedáneos artificiales? Los doctores del Hospital Universitario de Zúrich llevan años en busca de esta panacea. Para el anestesista Donat Spang, continúa siendo un desafío formidable, en principio a causa de los glóbulos rojos, conocidos como eritrocitos. El cuerpo ha resuelto un problema auténticamente complicado. Los eritrocitos son células controladas de forma compleja, especializadas en absorber oxígeno desde los pulmones y en entregarlo a los tejidos. El objetivo de obtener una única sustancia que reemplace estos procedimientos está resultando difícil. A Donat Spang y a sus colegas les sirvió de guía un asombroso experimento ejecutado anteriormente. En la década de los 60, un grupo de científicos estadounidenses demostró que un ratón podía respirar en un líquido especial que contenía perfluorocarbono, un agente químico capaz de almacenar oxígeno con gran eficacia. Donat Spang y su equipo llevaron más allá el desarrollo de este compuesto, hasta formar una emulsión lechosa, un sustituto de la sangre que se ha probado con éxito en numerosas operaciones con humanos. Pero al final, un estudio fundamental reveló peligrosos efectos secundarios, uno de los cuales era el fallo intestinal. El problema de este estudio no era la sustancia en sí, sino básicamente las prácticas poco cuidadosas que se llevaron a cabo durante el procedimiento y que causaron las complicaciones que sobrevinieron después. Otros investigadores se centraron en la sangre de ganado. De ahí obtuvieron hemoglobina, el elemento que transporta el oxígeno, y desarrollaron un sucedáneo sintético de la sangre que llegó a ser aprobado en 2001, si bien únicamente en Sudáfrica. Allí se estuvo usando este preparado, conocido como Hemopure, durante más de una década. Pero en cuanto se examinó con detenimiento se hicieron evidentes los problemas que originaba.
La hemoglobina normal sin modificar, fluyendo libremente por el plasma, daña muchos órganos. Provoca daños graves, inmediatos y sostenidos a vasos sanguíneos enteros. Hace que los riñones dejen de funcionar y muchos otros elementos se descontrolan. Así que a priori soltar hemoglobina sola en el plasma no es bueno. Por otro lado está la hemoglobina modificada. Se ensamblaron diferentes moléculas de hemoglobina, lo que al principio se pensó que controlaría estos efectos secundarios. Pero en numerosos estudios hemos visto una y otra vez efectos secundarios significativos. Pese a estos contratiempos, Donat Span está convencido de que hay una solución. No obstante, para dar con ella hay que encontrar medios nuevos. Un enfoque prometedor podría surgir de Morlaix, en Bretaña. Desde aquí, Frank Sall pretende revolucionar el mercado internacional de la sangre paso a paso. Con el objetivo de llevar a cabo su idea de usar hemoglobina de lombriz, abandonó la seguridad de su puesto oficial en el Centro Nacional de Investigación Científica francés. Y en 2007 fundó la empresa de biotecnología Hemarina, a unos cuantos kilómetros de la costa. La sangre es un problema de salud pública. Desde el escándalo de la sangre contaminada de los 80, hemos perdido el 50% de los donantes. El total ha pasado de 2,5 a 1,1 millones. En Francia se necesitan entre 8 y 10.000 donaciones de sangre diarias para cubrir la demanda. Eso para empezar. Además, ha surgido una serie de virus nuevos. Primero se habló de priones. Y luego llegó el Zika, que podría provocar microcefalia en los fetos nonatos. Todos estos problemas pueden transmitirse por transfusión. Aunque hoy en día estemos tratando de ofrecer análisis de máxima seguridad para la sangre donada, surgen virus nuevos constantemente. En estudios con animales, Sall y sus colegas ya han podido demostrar la funcionalidad de la sustancia de las lombrices marinas. Privaron casi por completo de hemoglobina a unos ratones y conejos y la sustituyeron por hemarina M101, una hemoglobina que obtuvieron de las lombrices. Los animales sobrevivieron sin ningún problema aparente. No hubo rechazo, como el que se produce al mezclar grupos sanguíneos diferentes en humanos. La hemarina M101 parece ser universal. Todos los resultados provenientes de los ensayos con animales fueron positivos, lo que quiere decir que no hemos hallado resultados adversos relacionados con la transfusión de sangre. Ahora lo que queda por ver es si hay algún efecto secundario. Hoy diría que hemos alcanzado resultados tremendamente positivos con animales de laboratorio, pero también que no somos inmunes a potenciales efectos secundarios a largo plazo. Ahora Sall está trabajando en las primeras aplicaciones clínicas con el fin de eliminar gradualmente todos los posibles riesgos. En Alemania los investigadores abordan el sueño de la sangre sintética desde una perspectiva muy diferente. En la Universidad Tecnológica de Dresde, el doctor Thorsten Thon, especialista en transfusiones, tiene en mente a unos pacientes con grupos sanguíneos muy especiales. Aún hoy, en el mundo, muere gente simplemente porque no se le puede dar sangre, porque sus anticuerpos rechazan muchos tipos de sangre diferentes. Así que, a mi entender, es muy necesario que reanudemos la búsqueda de la sangre sintética por todos los medios. Con esa finalidad, Thorsten Thon y su equipo han hecho de las células madre el foco de su investigación. Los científicos están trabajando para cultivar glóbulos rojos enteros. El punto de partida son las células madre que obtuvieron de médula ósea humana. Pero formar eritrocitos a partir de otros glóbulos rojos requiere de una manipulación considerable.
Nuestra idea era que queríamos ser capaces de prediferenciar las células madre de la médula ósea en una línea eritroide predeterminada. Inicialmente, los eritrocitos tienen núcleo, que mantienen a lo largo de su proceso de maduración y se desprenden de él más adelante durante su mutación en eritrocitos maduros. Nuestro enfoque consistió en diferenciar las células todo lo posible hasta la última fase y entonces mantener dicha fase. Los investigadores tuvieron éxito. En efecto, crearon glóbulos rojos maduros. Pero Thorsten y sus colegas no pudieron comprobar si estas células sanguíneas extraídas del tubo de ensayo se comportarían igual que las producidas por humanos. Tenemos la máxima confianza en que estos eritrocitos, que se corresponden con la forma de los eritrocitos maduros, tenemos todos, también serán funcionales. Pero no se ha comprobado aún con modelos animales. Extraer eritrocitos de un cultivo celular in vitro es un logro asombroso. Pero de momento la eficiencia de dichos cultivos no es tan grande como la del cuerpo humano. El tiempo y el esfuerzo necesarios para obtener una sola unidad son completamente desproporcionados en comparación con el volumen de donaciones de sangre convencionales. Un sencillo análisis de costes y beneficios. La producción artificial de sangre en grandes cantidades es, por lo tanto, un asunto crucial que aún tienen que abordar los investigadores. Y los alemanes no son los únicos que han descubierto que las células madre son una fuente de sangre sintética. En Bristol, Inglaterra, el proceso ya funciona a gran escala. Cada día hasta 3.000 bolsas de sangre humana pasan por el Centro de Transfusiones y Trasplantes del Servicio Nacional de Salud británico. Se trata de uno de los mayores bancos de sangre del planeta. Sin embargo, antes de que la sangre salga de aquí para compartirla con todos los hospitales del sur de Inglaterra, se filtran y extraen las células madre con fines de investigación. Esta es la base de la investigación de David Anstey, que lleva muchos años centrado en la obtención de la sangre sintética. El gran atractivo es obtener un producto universal que se le pueda administrar a cualquier paciente. Ahora mismo hay que comprobar muy cuidadosamente la compatibilidad de la sangre, ya que los grupos sanguíneos de la gente varían mucho, y de eso depende la precisión con la que haya que emparejarlos. Así que si existiera un producto que se le pudiera dar a cualquiera, sin tener que cotejar su compatibilidad, la vida sería mucho más sencilla. La sangre de la vida, cuyos glóbulos rojos se cultivan a partir de células madre, debería ser universal y para todo el mundo. Pero no es tan sencillo. En una transfusión, el grupo sanguíneo es crucial. La gente no siempre tiene acceso al tipo que necesita. Si se mezclan los grupos, la sangre se puede coagular, y en una transfusión esto podría ser muy perjudicial para el paciente. El grupo sanguíneo cero negativo está particularmente solicitado, habida cuenta de que la mayoría de la gente lo tolera bien. No obstante, además de los grupos sanguíneos más comunes, existen otros muy inusuales. Algunos se hallan en menos de uno de cada 300.000 donantes, lo que en consecuencia hace muy difícil encontrar donantes adecuados. Anstey y su equipo aceptan este desafío. La principal dolencia que tenemos en mente es la anemia falciforme o drepanocítica, porque en el Reino Unido es un problema concreto. Hay más de 15.000 afectados y reciben muchas transfusiones, algunos más que otros.
Para nosotros es un auténtico problema proporcionarle sangre compatible, y en Francia están en la misma situación. Hay muchos pacientes con esta dolencia. Las células madres se desarrollan en un medio líquido a lo largo de unas cuantas semanas, periodo durante el cual maduran hasta convertirse en glóbulos rojos. Cuando llega el momento, los investigadores los filtran y los lavan. Una vez centrifugados, los glóbulos rojos están listos. Pero los investigadores no pueden extraer más que unos 5 mililitros del líquido vital de casi 30 litros de fluido. Un esfuerzo enorme para unas cuantas gotas. El mayor reto es aumentar la escala de producción, conseguir que el sistema del laboratorio sea tan eficiente como la médula ósea. Y estamos muy lejos de eso. El cuerpo produce 2 millones de glóbulos rojos por segundo. En unas horas produce tantas células como las que fabricamos aquí en 3 semanas. Así que nos queda un trecho. Aún así, los investigadores están preparados para llevar a cabo pruebas importantes con sus pequeñas cantidades de sangre sintética. En contraste con los investigadores de células madre de Dresde, Anstey y su equipo han transfundido con éxito su sangre sintética a ratones. Comenzarán las primeras pruebas con humanos en 2017. Uno de nuestros objetivos es coger las células que cultivamos en este momento, dárselas a voluntarios humanos y comprobar cuánto duran estas células en comparación con la sangre normal de donación. Esperamos que si las hemos hecho bien, las nuestras duren más. Esto supondría una ventaja potencial para estos pacientes que necesitan muchísimas transfusiones a lo largo de su vida, ya que podría reducir el intervalo entre cada una de ellas. Con una vida útil prolongada, la sangre sintética podría incluso mejorar las propiedades de la auténtica. Pero aún queda un largo camino por recorrer antes de que se pueda fabricar un producto flexible y que no comporte riesgos. En la Bretaña francesa, la producción en grandes cantidades ha avanzado un paso más. Frank Sall ya no recoge en la playa a sus animales donantes de sangre, sino que los cría en Holanda, en una granja de lombrices de tierra. Las lombrices preservadas mediante criogenización de choque y su hemoglobina se procesan en su laboratorio. Es necesario un entorno estéril para evitar la contaminación de la sangre de lombriz. La hemoglobina se filtra en una sala limpia y especialmente refrigerada. Vale, ya están en el proceso de clarificación. Sí, la clarificación está casi terminada. Ya están en el enjuagado. Ha habido que ir rápido. Normalmente funciona mejor. ¿No ha habido que cambiar los filtros? No. Este es un poco grande. Se tarda aproximadamente una semana en completar el proceso de producción. Nada debería salir mal. Si la sustancia se contaminase con gérmenes, los 20 o 30 litros serían completamente inservibles y habría que destruirlos. La ventaja de trabajar en un ambiente aséptico es que se reduce al mínimo el riesgo de contaminación bacteriana. El objetivo es utilizar la hemoglobina de lombriz para que sustituya a la sangre y que a largo plazo sea viable para realizar transfusiones a humanos. El material tiene una ventaja clara. Se podría usar con todos los grupos sanguíneos.
Se necesita una investigación más intensiva, pero se están abriendo nuevas vías para usarlo en el campo de la medicina. Frank Saal y su equipo ya han desarrollado un producto terapéutico a partir de las lombrices de tierra que ha entrado en la fase de ensayos clínicos con personas. Debería poder ayudar en los trasplantes de órganos, por ejemplo, contribuyendo a preservar los riñones. Los cirujanos que han usado nuestro producto con animales y luego con humanos han relatado que 1 hora después del trasplante ya fluía la orina por el órgano. Los riñones reanudaban su funcionamiento normal rápidamente. Actualmente estamos obligados a someter a los pacientes de trasplante a diálisis hasta que se recuperan los riñones. Con este avance, esta molécula permite conservar el oxígeno en los tejidos a la espera de un trasplante. Parece una innovación prometedora, y sin embargo aún hay que convencer a expertos y autoridades reguladoras, una lucha que Frank Saal cree que puede ganar. Las primeras aplicaciones del material de sus lombrices en clínicas deberían contribuir a ello. Los médicos que realizan trasplantes en París quieren llegar al meollo del asunto. El hospital clínico Pitié-Salpêtrière está cooperando con los investigadores de Bretaña. Benoît Barrou, el cirujano jefe y presidente de la Asociación Francesa de Trasplantes, es un especialista en lo tocante a trasplantes de riñones, que son los más comunes. Tan solo en Francia, más de 3.200 pacientes recibieron riñones nuevos en 2014. En los últimos años hemos visto cómo surgía la posibilidad de extirpar el riñón de un donante vivo como este con ayuda de robots, para causarle las menores molestias posibles. Aún así, un trasplante es una operación delicada. El órgano sufre durante el procedimiento. Cuanto más esperemos, peor funcionará después. Le van a faltar varios elementos, nutrientes y oxígeno, por ejemplo, que en condiciones normales fluirían por él. Se altera el metabolismo de la célula, su manera de funcionar. Así que es una auténtica carrera contrarreloj. Y tienes que trabajar lo más rápido posible. La sustancia de la lombriz puede concederles más tiempo al cirujano y al paciente. Al mejorar el abastecimiento de oxígeno, el órgano debería ser más resistente una vez extirpado. Cuando estás seguro de que lo puedes usar, hay que dejarlo descongelar durante 1 hora y media a temperatura ambiente. Entonces, con este recipiente de transferencia, lo conectamos a la solución conservante, que normalmente es clara. Es la hemarina M101, la que la tiñe de rojo. Durante un estudio, Benoît Barrou empieza probando el M101 solo en órganos de personas fallecidas. Con donantes vivos, como en este caso, la solución conservante todavía sigue transparente. Este líquido consiste en agua y sales, pero no puede abastecer al órgano de oxígeno. Por lo tanto, la sustancia M101 de las lombrices puede ayudar. Contiene una hemoglobina muy especial capaz de enlazar 156 moléculas de oxígeno en comparación con las solo 4 que enlaza la muestra natural. Además, funciona a entre 4 y 37 grados centígrados, lo cual ayuda mucho a proteger los órganos. En el trasplante de órganos, cada segundo cuenta. Cuanto más corto sea el intervalo entre la extirpación del órgano y su implantación, en mejores condiciones estará. En un trasplante de corazón, este periodo no debería superar las 4 horas. Los riñones aguantan más que el corazón, pero como muy tarde se tienen que trasplantar en 48 horas. Hoy Benoît Barrou está cumpliendo los plazos. Ocasiones como estas no abundan, dado que la mayoría de las veces los donantes de órganos están ya muertos. A menudo los órganos son transportados a gran distancia con retrasos considerables. En estos casos, la sustancia de lombriz M101 ya ha demostrado su valía.
Ya hemos podido demostrar convincentemente que al añadir M101 a la solución conservante como ayuda al transporte de oxígeno, los resultados han mejorado. El siguiente paso es llevar a cabo pruebas en humanos. Esta primera fase es lo que llamamos un estudio de seguridad. De momento, el objetivo no es demostrar su eficacia, sino demostrar que no es letal y que no hay efectos secundarios para los humanos. La M101 se ha probado en un total de 60 trasplantes de riñón en este estudio. El objetivo es garantizar el uso clínico de la sustancia de lombriz en trasplantes. Los primeros resultados le inspiran confianza a Benoît Barrou, pero como cirujano de trasplantes aún tiene la esperanza de que se solucione el problema de la escasez de sangre. Una transfusión de sangre es un tipo de tratamiento mágico que ha salvado millones de vidas humanas, a pesar de haber quedado enturbiado por los escándalos, los problemas de infección y de que aún sufre de falta de abastecimiento. Sería maravilloso disponer de algún recurso para no tener que necesitar esa sangre. Sin embargo, es cuestionable que la sustancia de las lombrices se pueda emplear algún día también para transfusiones. En principio, todas las proteínas que no son de origen humano son consideradas extrañas por nuestro sistema inmune, que responde produciendo anticuerpos. Por lo tanto, lo probable es que solo puedas usar esas sustancias una vez. Una opción válida quizá en caso de accidente o en un contexto militar. Estas sustancias no serán adecuadas para pacientes con una dependencia a largo plazo de las transfusiones de sangre, como durante una quimioterapia o para el cuidado de otros enfermos de larga duración, como los aquejados de hematopoiesis. Frank Sall es más optimista. Sus ensayos con animales han demostrado que no hay rechazo. Es más, si bien la hemoglobina procede de lombrices, es similar en un 95% a la de los humanos. Estoy convencido. Por eso estoy luchando para poder aplicar este producto al tratamiento de pacientes. Hoy ya no es un sueño. Se está usando en los quirófanos en trasplantes renales. Así que ya hemos dado un paso, aplicándolo a la cirugía. ¿Se imaginan este viaje? Para mí, cada vida salvada es una victoria. El mercado francés de la sangre mueve mucho dinero, así que al menos a corto plazo se necesitan alternativas. Volvamos a Suiza. En el Hospital Universitario de Zúrich se cree que hay algo que puede contrarrestar la falta de sangre, sin depender de sucedáneos sintéticos. El anestesista Donat Spang, entre otros, es muy crítico con el desperdicio de productos sanguíneos. Además, un exceso de sangre de donante puede contribuir a causar daños devastadores e incluso la muerte. En muchas operaciones de hace 10 o 20 años, se aceptaba sin más que se perdieran muchos litros de sangre. Y si se perdían litros de sangre, lo siguiente era una transfusión. Y de repente ya no había ningún problema. Entonces era lo más natural del mundo. Si bien algunos médicos no comprenden del todo hasta qué punto pueden ser dañinos los hemoderivados, lo que sí está claro es que las transfusiones de sangre solo deberían llevarse a cabo cuando se necesiten realmente, pues cada una de ellas es un pequeño trasplante en el que se introduce una sustancia extraña en el cuerpo. Buenos días. ¿Todo listo? Para ahorrar hemoderivados durante la cirugía, Donat Spang prepara a sus pacientes como corresponde. Para ello, por ejemplo, administra suplementos de hierro y optimiza los análisis de sangre si es necesario.
Aproximadamente el 30% de los pacientes que acuden a cirugía programada están anémicos. Hay que pensar en ello como si se planease un viaje. Si se quiere cruzar el desierto y alguien empieza con el depósito medio vacío y llega un compañero y dice, yo mejor lo lleno antes de salir, ¿cuál de los dos llegará sano y salvo al otro lado? Obviamente no va a ser el del depósito medio vacío, eso está claro. Igualmente, un paciente anémico que se presente a la operación con el depósito a medias, lo más probable es que necesite una transfusión de sangre, porque sus reservas propias se vaciarán rápidamente. Los tratamientos de este tipo requieren cierta labor de logística antes de la cirugía. Spahn y su equipo deben examinar al paciente entre 2 y 4 semanas antes de la operación y posiblemente pongan en marcha un tratamiento contra la anemia. Aquí vemos una operación de bypass coronario. Hace unos años, una pérdida de unos 2 litros de sangre en una intervención como esta era algo normal. Las transfusiones eran inevitables, pero actualmente se considera que las transfusiones son innecesarias durante la operación. Gestión de la sangre del paciente es el lema que se desarrolló en la comunidad médica internacional hace varios años y que cada vez más hospitales de Europa, América y Australia proclaman en sus normas para ahorrar hemoderivados. Como medida adicional, Spahn y sus colegas monitorizan la coagulación durante la cirugía para optimizar el proceso si fuera necesario. Bien, aquí podemos ver el primer análisis, que es bastante normal. Esto lo determinan las plaquetas. Si las inhibimos, obtenemos esta prueba de aquí, el FibTem, y el valor es normal. Así que tenemos una muy buena coagulación dentro de lo normal. O sea que de momento no tenemos que hacer nada y ya veremos cómo va durante la operación. Hace unos 10 o 15 años, la anestesia se hacía de otra manera. Nadie se fijaba mucho en la pérdida de sangre, ni se prestaba excesiva atención al proceso de coagulación. Me acuerdo bien de cuando le habíamos dado demasiado fluido al paciente y cuando la bomba de circulación extracorpórea contenía un gran volumen de sangre enormemente diluida. Ese es el momento en el que hay que pensar en una transfusión de sangre. Sin una bomba de circulación extracorpórea, esta operación de bypass no sería posible. En términos de gestión de la sangre del paciente, se ha optimizado el funcionamiento de este aparato. Ahora la unidad se sitúa cerca del paciente y los tubos que lo conectan a la máquina son lo más cortos posible. El contenedor de evacuación a través del cual fluye la sangre ahora es mucho más pequeño que hace unos años. Por consiguiente, el total de sangre que tiene que circular fuera del cuerpo es menor, con un ahorro considerable en lo referente a la sangre necesaria para transfusiones. Todo se sitúa fuera del paciente. El punto en el que la sangre sale por los tubos, los depósitos de la bomba extracorpórea y los tubos que vuelven al cuerpo. El grado de dilución depende del volumen. A mayor volumen, más se diluirá la sangre del paciente y más probable será que necesite una transfusión. Si la bomba de circulación extracorpórea ha cumplido con su función y el corazón está de nuevo latiendo por sí mismo, se recoge la sangre que queda en el equipo. Se limpia pasándola por una máquina de recuperación celular, un sistema de autotransfusión para devolverle su sangre al paciente. Esto también forma parte de la mejora en la gestión de la sangre.
La operación de corazón ha salido bien y el paciente apenas ha perdido medio litro de sangre. Donald Span está satisfecho. Este paciente era un hombre fuerte. Tenía unos 6 litros de sangre y además no estaba anémico. Comenzó con una gran cantidad de glóbulos rojos y por lo tanto podemos estar bastante seguros de que no va a necesitar una transfusión. Tendría que perder del orden de 4 litros de sangre para que llegásemos a planteárnoslo. Los médicos del Hospital Universitario de Zúrich han conseguido, mediante la gestión de la sangre del paciente, reducir el uso de sangre a la mitad en los últimos 4 años. Aún así, que la donación de sangre salva vidas sigue siendo un hecho. En situaciones de emergencia y para muchos tipos de cirugía y de terapia, la sangre donada es indispensable, porque todavía no se ha encontrado un sustituto equivalente. En mi opinión, el camino del futuro en lo referente a la transfusión de sangre es cuestión de política. Todos llevamos sangre en nuestro interior y todos necesitaremos una transfusión en un momento dado. Esto es un hecho que trasciende fronteras. No es algo que afecte solo a Francia, Alemania, Bélgica o Inglaterra, sino a todo el mundo. Según mi punto de vista, se podría fundar un proyecto europeo, un consorcio continental que trabajase sobre este problema. Hay una gran demanda de soluciones nuevas en la búsqueda de la sangre artificial, porque ante el panorama de una sociedad en constante envejecimiento, aún se necesitará bastante sangre en el futuro. Para indicaciones específicas y a corto plazo, estoy convencido de que esto llegará a existir algún día. Que podamos llegar a encontrar o no una sustancia que pueda asumir con fiabilidad la función de transporte del oxígeno sin efectos secundarios es algo que solo dirá el tiempo. Yo espero que sí, pero quizá tarde más de lo que pensamos. En cualquier caso, se van a necesitar investigadores y médicos que se esfuercen por encontrar enfoques originales pero seguros para resolver la escasez mundial de sangre.